Amigos de Tribuna Deportiva Vanguardia, ¿qué tal? Cordial saludo. Aquí estamos con un invitado de lujo, Andrés Marocco, quien es el embajador principal del Atlético Bucaramanga. No necesita realmente presentación. Hola Andrés, cordial saludo, bienvenido a su casa, hermano. Ay, gracias Néstor, qué chévere. Me encanta estar aquí con ustedes, ustedes saben el cariño que les tengo. Vamos a ver cuándo podemos volver a hacer cosas. Saben que la relación con el periódico siempre es la mejor y el cariño por el periódico y por lo que ustedes hacen está ahí. Y bueno, nada, chévere que han venido aquí a Punta Diamante, que tuvimos la posibilidad de hacer un conversatorio con la gente del sector y también con ustedes hoy, con la prensa, para de alguna manera resaltar uno de los, para mí, de los hoteles más bonitos que tiene la región, que tiene la ciudad, que tiene el departamento. Hay que venir, ¿no? Sí o sí, imperdible. Es espectacular, o sea, las experiencias. Estamos aquí en la panadería, que es hermosa, tiene muchos restaurantes, tiene el spa, que es buenísimo, tiene para poder jugar obviamente todos los deportes que usted quiera, desde golf en adelante. Y bueno, chévere que además se hayan vinculado también a este sentimiento tan bonito y a este momento que estamos viviendo con el Bucaramanga, que creo que nos tiene que servir a todos como región para que sigamos adelante y para que crezcamos lo que debimos haber crecido en los últimos años y de pronto por cosas de la vida y por la misma naturaleza a veces nuestra no nos ha permitido hacerlo. Entonces ahora con el Bucaramanga creo que muchas cosas se tienen que potenciar, entre otras es unirnos todavía más para seguir mostrando la ciudad, porque el turismo es sin duda alguna uno de los focos de mayor impacto en la economía de Colombia y debe serlo también de Bucaramanga y de la región. A propósito de su vuelta a Bucaramanga, ¿qué extraña de la ciudad bonita? ¿Qué lo pone con la cabeza así como atormentado un poco? Y es que Bucaramanga esto, Bucaramanga aquello. Esa es una buena pregunta. A mí Bucaramanga siempre, o sea, podrá ser respuesta como de, no sé, de candidato. Mucho tiempo por fuera, ¿no, Andrés? Mucho. Yo me fui desde los 17 años, desde que salí del colegio, y después tuve la posibilidad de volver un tiempito cuando fui director de Radioactiva y después otra vez desde el 97 y desde el 97 si no vuelvo. Entonces es mucho tiempo, es más tiempo casi ya por fuera que lo que he vivido, pero yo, pues ustedes me conocen y creo que todo el mundo sabe que más santanderiano no se puede. Trato de mantener el acento lo más aislado posible a veces, pero no lo logro. Y el año pasado, gracias a ustedes y al equipo, pude venir muchas veces y eso para mí a mí eso me hace muy feliz. Viví 10 años en Argentina, donde era más difícil todavía venir acá porque mis papás ya no estaban acá. Entonces mi papá muere en Santa Marta por un tema de salud, de pulmones y eso, entonces yo ya era más a Santa Marta y muy poco venía a Bucaramanga, entonces como que me he desquitado desde el año pasado y gracias al Bucaramanga. Y qué extraño pues todo, hermano. O sea, la comida, la comida, los amigos. La comida es un problema porque yo cada vez que vengo acá digo no como y eso termino comiendo, me daña la dieta, tengo que llegar allá. Llega con un par de kilitos de más. Pero claro, y me toca meterle más en el gimnasio, bajarle la comida allá también. Y los amigos, en la medida posible que los puedo ver, esta vez no pude ver a mis amigos, pero sí vi a mi familia, la familia que me queda aquí en Bucaramanga. Y estuve con ellos ayer toda la tarde y eso para mí es un bálsamo maravilloso. La gente, Néstor, usted sabe cómo es la gente aquí con uno y eso es espectacular. Lástima que no me tocó partido porque preciso era en Bogotá. La gente le hace sentir, como lo decía en el arranque de la entrevista, el hecho de usted ser el embajador, ¿no? De que gracias muchas veces a Andrés Marocco, en Argentina, en diferentes lugares de Sudamérica, del mundo, saben qué es ese Atlético Bucaramanga o saben qué es Santander, saben qué es la ciudad bonita. Y pues eso la gente se lo hace sentir, se lo valora mucho. Todo el tiempo, a veces es exagerado y yo a veces me siento como abrumado, esa es la palabra, porque digo yo, uy, hermano, o sea, yo sinceramente no dejo de ser como soy, o sea, claro. Yo no hago nada que me permita a mí esforzarme para demostrar el cariño y el amor que le tengo a mi ciudad, a mi región y a mi equipo. Entonces, como que la gente entiende que es de verdad muy honesto el tema y por eso son tan especiales conmigo y eso para mí no, o sea, eso no tiene ningún nombre. Ir al estadio de Bucaramanga, ir al Montañín y la Bordadora, para mí tal vez es el placer más grande, el más grande que tengo en la vida. Entonces, imagínense que todas las noches pienso en cuándo voy a volver a Bucaramanga, porque yo sería feliz y eso sí, nunca lo dejo de decir y hasta que se logre. Y cuando esté aquí seguramente sí vamos a estar más cerca porque yo creo, como le he dicho al mismo Rodolfo, y se lo dije en serio, cuando yo esté en Bucaramanga ya yo tengo que estar de lleno con Vanguardia haciendo cosas porque si no, ¿qué me pongo a hacer? Entonces,
esta seguramente seguirá siendo mi Ya saben, casa. refuerzo No, claro, claro, de vanguardia, Andrés en Marocco. cualquier momento, es porque ya estando aquí, yo quiero estar aquí. Ahora, por ahora no puedo. Y gracias a Dios no puedo también porque estar en ESPN para mí es un privilegio y una alegría muy grande. Ya son 16 años, Néstor. Y entonces cuando uno lleva ya tanto tiempo en un lugar, uno empieza a pensar, ¿y hasta cuándo? Y no quiere pensar también en ese momento, Claro. porque obviamente es una casa que adoro y que he logrado de alguna manera también ayudar a que en Colombia haya crecido y se haya instalado, porque cuando yo entré en ESPN en Colombia no había. Y mire ahora la cosa cómo va de bien. Entonces, pero Bucaramanga es mi prioridad y estoy trabajando mi vida y mis proyectos para que en algún momento me pueda venir a vivir a Bucaramanga como tiene que ser, porque aquí nací y aquí me quiero morir. Sí, ya nombró a su padre, Andrés. ¿Cómo termina, digamos, usted hincha de Atlético Bucaramanga sabiendo que su padre no fue seguidor de lleno del Atlético No, Bucaramanga, para de nada. Millonarios, ¿no? Le gustaba más Millonarios, pero no era culpa de él, es que él no era futbolero. Mi papá era tenista, ¿no? Mi papá era tenista, jugó muy bien tenis. O sea, no hubo regaño cuando usted llegó con la camiseta de Atlético Bucaramanga y vamos Búcaros, nada de eso. Para nada, entonces él no tenía esa intención. Yo creo que el fútbol nunca le pareció tan chévere. Igual le parecía, quería mucho al equipo porque él siempre fue muy amante también de la ciudad. Mi papá alcanzó a trabajar mucho tiempo también en temas de cultura. Mi papá hizo muchas cosas por la Casa Luz Perú de la Croix. Mi papá fue secretario privado de la alcaldía cuando su amigo Toto Peña, cuando eso acuérdese que los alcaldes no eran por elección popular, y su amigo Ambrosio Peña fue elegido alcalde y lo primero que hizo Toto en ese momento fue decirle a mi papá, invitarlo a trabajar en el gabinete. Y mi papá le dijo, hombre, ¿yo en qué voy a trabajar si yo no soy político? Entonces le dijo, no, es que usted va a ser mi secretario privado. Y eso quiere decir jefe de Relaciones Públicas. No se me olvida que era el jefe de Relaciones Públicas de la alcaldía y con eso ayudó mucho a la ciudad, hizo muchas cosas. El Parque de Las Palmas, no sé si eso se los conté a ustedes alguna vez, tiene un busto muy bonito que es el del general San Martín, que a propósito lo han vandalizado Sí, total. muchas veces. Él fue el que lo consiguió a través de sus buenas relaciones públicas con los argentinos. Vea usted, ya como que él en algún momento pensaba abrirme las puertas a mí a Argentina y me acuerdo de que consiguió un tema con el Instituto San Martiniano y le regalaron a Bucaramanga ese busto. Y él hizo muchas cosas también. O sea, la alcaldía nueva en ese momento la inauguraron en esa época también, en 1978. Entonces mi viejo no era hincha del Bucaramanga, pero amaba todo lo de Bucaramanga y él le tenía mucho cariño al equipo. Y no era tampoco hincha de Millo. Lo que pasa es que le tocó, cuando estudiaba en la universidad, ir al estadio con sus amigos italianos a ver a Millonarios de Di Stéfano. Y usted, ¿cómo no se vuelve hincha de un equipo? Cuando usted además no sabe mucho de fútbol y le muestran pues que está jugando nada menos que Di Stéfano, Pedernera y compañía, pues entonces él le tenía un cariño especial a Millonarios. Qué bonito que se le ilumina la vida a Andrés Marocco cuando habla, lógicamente, de su padre. El tema del periodismo deportivo, Andrés, fue cuestión, ¿cómo se le dio? Usted empieza a estudiar comunicación social, enfocado, no sé, en periodismo deportivo de lleno, desde su infancia usted dijo, yo quiero ser periodista, ¿o cómo se dio ese paso? No, yo quería, cuando empecé a estudiar comunicación, me gustaba, o sea, mi papá fue muy importante en mi vida, mi mamá también, o sea, yo soy muy allegado a mi mamá todavía más. Mi mamá es la razón de muchas cosas hoy todavía, que vivo muy pendiente de ella, que lamentablemente pues tiene una enfermedad muy complicada y eso no le permite. ¡Ey! Eso Ahí no le está permite. Chori. Sí. A propósito, estamos hablando de la familia, Oye, del padre Andrés agarró un Marocco, huequito de la mamá, que y había en está el sofá. Chori, que ese es su amigo inseparable, ¿no? Encontró un huequito en un sofá y está haciendo daño. Nada, sí, hoy es, o sea, más que un hijo, ¿no? Para mí Chori es una cosa maravillosa. Un añito, me decían. Ya cumplió un año, sí, pero bueno, volviendo Hincha de Bucaramanga. Claro, y tiene su camiseta que hoy no se la puse porque pues no hubo tiempo, pero... Y es más, tengo que conseguirle una nueva porque se le quedó chiquita, ya creció bastante, entonces ya está ombliguera la camisa. Pero bueno, nada, le estaba contando yo de lo de... ¿De qué estamos hablando? De mi papá, del periodismo. Del tema del periodismo, de cómo Hombre, llega el periodismo deportivo. Yo soy comunicador social integral, o sea, yo siempre digo lo mismo, a mí me gustaba mucho el cine, entonces me gustaba, por eso empecé a escribir desde la misma universidad, pero también empecé por la radio,
porque gracias a los buenos amigos, que siempre hay que tener buenos amigos, Andrés Peralta en aquella época me llevó un día a Radio Bucaramanga y me encantó. Conocí las instalaciones en ese momento de Radio Bucaramanga y estaban haciendo un programa Marco Aurelio Álvarez con Sonia Arena, no me acuerdo quién más estaba, una mesa muy bonita, me pareció tan chévere, y ahí empecé como a engomarme con la radio, empecé a hacer mis prácticas después en radio, en Caracol Estéreo, y después que se convirtió en Radioactiva. Entonces todo iba muy enfocado hacia allá, pero claro, ¿qué pasa? Como yo toda la vida fui deportista, inculcado por mis papás, porque nosotros hacíamos todo. Generalmente, qué pena que le interrumpa, los periodistas deportivos dicen, bueno, yo me incluyo, somos futbolistas frustrados. ¿A Andrés le pasó igual? ¿Jugaba Claro. bien? ¿Era calidoso? ¿No era calidoso? Yo no era, pata brava. no, yo era goleador, pero pues mucha gente... ¿Cómo? ¿Cómo? Muchos goles hice. ¿En serio? Pero Andrés? sí, claro, pero al ser grande, o sea, yo obviamente no era el más rápido, entonces evidentemente me costaba volver, me quedaba a veces allá pajareando, pero hacía muchos goles, no era pues el más dúctil, pero le pegaba muy bien a la pelota y cabeceaba bien, entonces hacía goles. Entonces jugaba bastante, incluso me rompí el cruzado en la cancha de Terpel, ahí abajo en Chimitá, y hasta ahí llegó el fútbol. Pero jugaba tenis, jugué squash, jugué golf, todo el tiempo muy vinculado al deporte. Tenía el conocimiento y eso termina influyendo en... Tal cual, para ahí va. deportivo. Entonces siempre que yo empecé a hacer radio y empezamos a hacer programas deportivos, yo era el de los deportes. Era el de los deportes y lo fui tomando como que me gusta y siempre me gustó. Y entonces eso hizo que en algún momento se fijaran en mí para los deportes siempre y ahí se encaminó hasta que terminé haciendo deportes en Caracol, empezamos el alargue, hicimos programas de televisión también regional allá en Bogotá de deportes y vino ESPN y dijo, hombre, nos gusta lo que usted hace, camine, y me fui. ¿Qué es lo más fregado, Andrés, de precisamente eso, de ser Andrés Marocco? Hombre, yo digo que es más fácil que difícil en todo caso, pero sí es difícil a veces porque yo tengo un temperamento fuerte y soy muy perfeccionista y soy muy fuerte a veces también conmigo mismo, entonces debería ser un poquito más tranquilo y más relajado, sí, más relajado. Y a pesar de que pasan los años, ¿sigue esa exigencia? Sí, o sea, Empeora el tema. claro, es que uno, y además eso es muy importante para el periodismo, ese es el consejo que le doy siempre a los muchachos cuando están empezando la carrera, o sea, ahora con más razón hay tanta oferta de información que es casi que imperdonable dar una información que no es exacta, entonces hay que estar siempre muy pendiente de eso, entonces a veces pasa que uno por más que quiera y esté pendiente de todo le pasa a una, y eso para mí es grave. Entonces yo me exijo mucho, no me gusta verme, no me gusta oírme. Lo hago regularmente porque hay que aprender de los errores precisamente para ir mejorando, que me siento mal, que miro mal, que el ángulo. Eso lo va uno aprendiendo en cuanto a lo que está haciendo y a veces también tratar de hablar mejor, porque eso es muy importante. Nosotros tenemos que pronunciar bien, nosotros tenemos que hablar bien, que construir bien nuestras frases y entender muy bien todo lo que es el idioma que estamos utilizando y eso para mí es supremamente importante. Hay que leer bastante. No solo de deporte, ¿no? Claro, no solamente... De todo, exacto, hay que leer de todo. Hay que enriquecerse. Uno habla como lee, claro. Néstor. Entonces, por eso es tan importante que sigan existiendo medios escritos como ustedes, como Vanguardia, en todo el sentido de la palabra, tanto impresos como digitales. Ojalá tuviéramos todavía más impresos, pero es tan difícil hoy el tema. Pero bueno, pero lo digital le funciona muy bien hoy a los medios escritos y bueno, qué bueno que así sea, que no se abandone porque hay que seguir leyendo. Lo escrito está. A propósito de eso, Andrés, ¿se hace mejor periodismo ahora o se hacía mejor periodismo antes? El periodismo es el mismo, ¿no? Quizás han cambiado las formas de contar las cosas, el tema digital, pero en ese aspecto, ¿cómo lo analiza usted? Yo soy tan diferente a los de antes en todo el sentido que yo no puedo quedarme en que se hacía mejor antes que hoy. Tampoco puedo decir que el de hoy sea mejor, yo creo que es diferente. Eso es como cuando le preguntan a usted, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? Pues hombre, depende de la época. ¿Cuál equipo fue mejor? Depende de la época. Seguro que antes había muy buenos periodistas de cierto estilo, ahora hay unos muy buenos también. Que de pronto usted se quedaba más antes con nombres, hoy no, pues precisamente hoy no hay tantos nombres destacados porque el periodismo ha mejorado muchísimo. Ahora también hay mucho sensacionalismo, hay mucho periodismo light
y eso también a veces pues, no es tan chévere. Pero yo creo que la exigencia la da la misma el público, y en ustedes está que haya un mejor periodismo, en exigir que realmente se les transmita lo que se tiene que transmitir, cómo se les tiene que transmitir, que los que informan, informen bien, que los que opinen, opinen bien. Así esté uno de acuerdo o no de acuerdo con lo que se dice. Es que a veces pasa también que hay gente que cree que uno habla para convencer. Yo no hablo para allá iba, el tema de yo no las hablo para redes, convencer. a veces lo veo salido de la ropa en el tema A de las veces, redes. sí, esas son cosas que me falta a veces aprender a manejar un poco más en esto, pero es que usted me conoce, yo soy demasiado orgulloso y entonces Usted es santandereano y el claro, Santa- cuando me somos tocan así. cuando me tocan las fibras me da muy duro porque me parece que la falta de respeto es insoportable. En eso hay que tranquilizarse un poquito más. Pero dije algo que creo que no quiero quedarme ahí. Uno como periodista, muchachos, señoritas, no debe intentar convencer. No, usted tiene un punto de vista. Es que si yo veo el fútbol de una manera, porque normalmente hablo de Y fútbol, para quedar bien con todo el mundo yo es no como quiero que difícil. ustedes vean el fútbol como yo. Yo quiero que usted coja lo que yo diga, coja la realidad y haga su propia idea. Confirme lo que piensa o lo mejore. O por lo menos le dé más argumentos para hacer una idea propia. Eso es lo que uno tiene que buscar como periodista. El problema es que el ego es lo más fuerte que hay sobre la tierra y es el enemigo más grande que tiene el ser humano, y el periodista lamentablemente, como quiere reconocimiento, a veces necesita que todo el mundo diga, uy, ese sabe, ese es muy bueno. No. Yo trato en el estilo que yo hago de ayudar, por ejemplo, cuando comento fútbol, a entender un poco el fútbol, que no es una ciencia, pero yo no quiero que digan, Marocco es el que más sabe de fútbol. No me interesa. Si es que todo está aquí. Si usted quiere saber cuántos goles hizo Bucaramanga el sábado, busca aquí Bucaramanga, partido sábado, Equidad, y se da cuenta que hizo 4. ¿Sabe más usted porque lo buscó primero que yo, o sé yo porque se lo dije primero a cuando usted? No, eso no tiene nada que ver. Entonces creo que hay que saber entender el tema del mensaje hoy, y lo más importante, los que se destacan hoy son los que comunican mejor. En eso sí quisiera que me dijeran, Marocco es de los que mejor comunica. Creo que no me equivoco en decir que estamos viviendo el mejor año en la historia de Atlético Bucaramanga. ¿Cómo lo ha vivido particularmente? Y cómo ve el futuro inmediato también, Andrés? Hoy Copa Libertadores, también con la posibilidad de una buena reclasificación en Liga, con Leonel Álvarez y toda la muchachada. No, pues yo estoy feliz. Me pasas, porfa, el segundo el libro, el único que me quedó de los que traje. El de Vanguardia. Vanguardia debe tener su libro. Mírelo, aquí está. ¿Vanguardia no tiene libro? Sí, lo tenemos. Sí, claro, bueno, claro. menos mal. Es el colmo. Diría Pero que no. podemos tener uno para nuestros seguidores de Tribuna Deportiva para rifarlo Bueno, con la gente. eso ¿Le me parece? gusta, de una vez. ¿Se compromete? No, Ah, listo. Vea. Este Conseguimos el libro, muchachos. Este lo rifamos y una vez se lo dejo firmado y todavía me vino un mosquito por acá a molestar. Hombre, este es el último año. O sea, que ha sido para mí un orgullo fantástico poder escribir el libro. De verdad que me ha alegrado demasiado poderlo hacer. Y me sentí privilegiado cuando me escogió la editorial para esto. Y aquí pues está el documento histórico más importante de la historia del Bucaramanga, valga la redundancia. Entonces, nada, no es solo para que lo lean y lo compren, que están todas las librerías importantes de la ciudad, están Profitécnicas, está en Panamericana, está en Pepe Ganga, está ahora en la Librería Nacional, que ahora hay nueva Librería Nacional en Bucaramanga, que eso es fantástico. ¿Usted puede creer que Bucaramanga no tenía Librería Nacional? Sí, señor. Es increíble. Entonces, eso nos tiene que dar vergüenza, y menos mal ya está cambiando eso. Hay que leer, como decía Beto Reyes, y yo no digo que mi libro sea el mejor, de pronto no es el mejor, vuelve a lo mismo, pero sí seguramente se van a divertir, se van a emocionar, porque aquí está la historia del equipo. Llegamos a esa estrella que estábamos esperando y que esperamos además poder buscar más. Lamentablemente dimos papaya con 2 torneos seguidos sin clasificar otra vez a los 8 por Sí, una pena. que es el colmo. Teniendo la nómina para Teniendo la nómina, pero bueno, Bueno. estábamos distraídos con la Libertadores, y esa es una historia que seguramente, o la misma Sudamericana, si es que vamos a cualquiera de las dos, yo quiero seguir pensando en la Con Libertadores. el corazón, y también súmele razón. Clasifica el Leopardo a octavos de final Con de las dos, Copa sí. Libertadores. Sí, porque es que yo creo que Bucaramanga puede ir a ganarle a Colo-Colo, y yo creo que Racing le puede ganar o le debe ganar a Fortaleza. Entonces, si se dan esos resultados, clasificamos. Y si no, pues ya estamos en Sudamericana. Pero yo quiero que hagamos la vuelta mental
de que vamos a clasificar a los 8 porque es mucho mejor estar en Libertadores que en Sudamericana. O sea, el ejemplo del televisor de 40 y 80 pulgadas. O sea, yo quiero el de 80. Yo quiero lo mejor. Yo quiero estar siempre con lo más importante y creo que Bucaramanga debe hacer la diligencia. Y bueno, sería entonces que siguiéramos todos concientizados en que se va a lograr, porque eso de las energías existe, Néstor. Sin duda, sin duda. Y la energía que ha irradiado este Atlético Bucaramanga particularmente es impresionante. Andrés, nos encantaría quedarnos a hablar aquí cualquier cantidad de tiempo. Me deja el avión. Pero sabemos que lo deja el avión. Preguntas cortas para respuestas también cortas. Dele. Si alguna no le agrada o lo incomoda, paso, no hay ningún tipo de inconveniente. Digo lo siguiente. Sí, señor. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. ¿Ramoa, ojo, o Sambuesa? Uy, no me haga eso. Ojo pues. No Tiene el salvavidas, ¿no? Pero, si digo pero el no otro- me gambete que usted dijo que era delantero y que no era muy calidoso. No, Entonces no me gambete. amando a Ramoa, siendo mi ídolo, y él sabe que es así por lo que significa históricamente Sambuesa. Bueno, otra similar. ¿El Pibe o James? No, el pibe. Y qué pena con Y James, no que dudo, también no dudo, el hombre no amo dudo. a James, lo admiro muchísimo, le agradezco muchísimo, pero el pibe Valderrama es intocable para mí en Colombia. ¿Dudamel o el profe Leo Álvarez? Pues hombre, hasta ahora Dudamel. Hasta ahora Dudamel. ¿Qué tal que Leo nos dé una alegría más grande? Sí. Pero hasta ahora Dudamel. Dudamel es el técnico de nuestro título. Hasta ahora Dudamel. Pero Leo va haciendo muchos puntos. ¿Iván Mejía o Carlos Antonio Vélez? Paso. Muy bien. Aprovechó el salvavidas el hombre. ¿Luciano Pons o Daniel Mosquera? Uff. Está fregada, ¿sí o qué? Volvemos a fregada. lo mismo que dije. Va ganando Daniel, porque tuvo mucho que ver en el título. Pero Luciano va muy bien. ¿Peckerman o Pacho Maturana? No, Pacho. Pacho queriendo mucho a Peckerman y agradeciéndole. Pacho. Otra también, historia y presente. ¿Sherman Cárdenas o el Papo Flores? Salvaje. ¿Sherman o el Papo? No, a Sherman lo quiero demasiado y ha hecho cosas muy importantes y es ídolo, ojo, es ídolo del club y debe seguir en el Bucaramanga. Y Lionel se equivocó el sábado sacándolo porque no lo saca, hacemos 7 goles. Así de importante sigue siendo Sherman para el equipo, pero Papo fue uno de los mejores jugadores de la historia del Bucaramanga de los santanderianos. Nos quedan dos, ¿Pelé o Maradona? Esa es difícil. Pelé y Maradona, pero usted me pone a escoger. Yo vi más a Diego, entonces Diego, lo vi más. A Pelé no lo vi tanto, lo vi en videos, le vi pocos partidos completos, en cambio a Diego lo vi mucho y lo disfruté demasiado. Entonces para mí, porque tengo que ser consciente con mi época y con lo que yo viví, Diego Maradona. Y la última que podemos incluir dos, como la ñapa. Después del Atlético Bucaramanga, ¿algún otro equipo que le mueva algo de fibra? Y de no haber sido periodista deportivo, ¿qué se imagina que estuviera haciendo Andrés Marocco a estas alturas de la vida? No me mueve nada, o sea, es muy poquito lo que me mueve, pero me gusta por su filosofía y por lo que hizo en su momento el Barcelona. Entonces, pues digamos que me gusta que gane el Barcelona, pero es muy lejos, o sea, es demasiado lejos de aquí al aeropuerto. ¿No? En Colombia, Bucaramanga No, y en nada Colombia más. no existe otro. No, ¿pero por qué? Y la otra, Ni Andrés, siquiera la selección. y la otra, de no haber sido periodista deportivo, ¿qué se imagina que estuviera haciendo en estos momentos? Me hubiera gustado ser músico. Lo que pasa es que me hubiera tocado dedicarme mucho más a un instrumento. Toco más o menos bien la guitarra, toco más o menos la batería. Son los dos instrumentos que más me gustan. ¿Por ahí rockero de pronto? El ¿Puede rock, ser? sí, seguramente por el rock. Me hubiera encantado. Bueno, Andrés, un gusto, como siempre, charlar con usted. Y la última de su parte para toda la gente que lo sigue en Tribuna Deportiva Vanguardia. No, primero que todo agradecerle como siempre a Vanguardia, saben que es absolutamente natural, mi orgánico como todo lo mío y honesto, mi amor y mi respeto hacia esta casa periodística, saben los dueños, la familia Galvis, lo que los aprecio y lo que disfruto, que esté usted, Néstor, acá también. Además lo felicito por todo lo que han hecho por el periódico y siguen manteniendo un gran nivel para el gerente, para el editor, para todos ustedes que son unas maravillosas personas. Muchísimas gracias. Y a los hinchas, muchas gracias
por esa manifestación de cariño conmigo, que por favor lo sigan demostrando comprando el libro, que está, como les dije, en todas las librerías importantes de la ciudad. Pero lo más importante, gracias por querer al equipo y por seguirlo apoyando. No abandonen jamás al Leopardo, porque habrá momentos mejores y habrá momentos peores también a los que estamos viviendo. La pasamos súper bien en el Hotel Punta Diamante. Qué Andrés bueno. Marocco. Que vengan acá. Claro que sí, la invitación queda para todos ustedes. Andrés Marocco, como siempre, mil y mil gracias. Bueno, y el ustedes, libro entonces les queda para que el libro, usted verá cómo lo rifa. para rifarlo Ya para lo firmo. los seguidores de Tribuna Deportiva. A ustedes también mil y mil gracias por estar como siempre con Tribuna Deportiva de Vanguardia. Nos escuchamos, nos vemos en cualquier otra oportunidad. Un abrazo para todos. Chao, chao.